Bien, vamos a iniciar el capítulo, el grupo de videos de lo que son las enfermedades mecánicas. Estas enfermedades que son mucho más frecuentes en gente joven, en adolescentes, en niños, sobre todo en escolares, adolescentes, adultos jóvenes, son aquellas causadas por traumatismos, o sea, por golpes o contactos violentos, pudiéramos decir, directos o indirectos, de un objeto externo con el cuerpo o bien con alguna parte de nuestro organismo. Hay una clasificación que vamos a ir viendo poco a poco sobre este tipo de enfermedades y empezaremos con las contusiones. Hay diferentes tipos de contusiones, pero si vamos a hablar de contusiones externas, diremos que son traumatismos o golpes directos o indirectos que lesionan partes blandas. Y cuando digo partes blandas me refiero a la piel, me refiero al tejido celular subcutáneo, es decir, al tejido graso, o pudiera ser también a músculo, tendones, con o sin equimosis. Una equimosis es un morete, como es el que están viendo ustedes aquí. Este es un morete o equimosis. O bien hematomas, ¿no? ¿Qué es un hematoma? Un hematoma es, como lo están viendo aquí, una colección de sangre. En este caso, que es sangre extravasada que se coloca por debajo de la piel y que es consecuencia del golpe que se aplicó ahí, ¿no? Del traumatismo que se dio ahí. Es importante mencionar que las equimosis, la diferencia entre una equimosis y un hematoma es que la equimosis es una mancha nada más, es una mancha hemática. ¿Sí? Y al decir una mancha me refiero a que la piel está lisa, no hay elevación de la piel, está completamente lisa. Y esta sangre pues se va a reabsorber, ¿no? Se colocará, la veremos de un color rojizo, un color vino, luego se volverá a un color verdoso al transformarse la hemoglobina en biliverdina y después un color amarillento al degradarse a bilirrubina y luego ya se reabsorberá y desaparecerá por completo la mancha. En el caso del hematoma hay que ser un poquito más cuidadosos. En el hematoma nosotros vemos que hay una elevación, hay un aumento de volumen en el sitio de la equimosis. Hay que palpar y definir si ahí hay una colección de sangre, porque si hay una colección de sangre, lo más prudente es abrir con un bisturí, obviamente después de poner anestesia local, y drenar, ¿sí? Drenar toda esa sangre extravasada que posiblemente saldrá con coágulos, porque si dejamos esa sangre ahí cautivada, secuestrada por debajo de la piel, pues se convierte en un caldo de cultivo. Aquí lo voy a anotar, caldo, así se le llama, aunque se oye raro, caldo de cultivo para bacterias, ¿no? Es decir, se puede infectar fácilmente un sitio donde hay un hematoma, entonces hay que evitarlo, hay que drenarlo. ¿Okay? Se drena, se lava, se sutura, claro, previa anestesia, no vamos a abrirle ahí sin poner anestesia. Entonces eso es una contusión externa, un traumatismo directo o indirecto que lesiona partes blandas con o sin equimosis o hematomas, pero que no causa alteraciones, esto es muy importante, que no causa alteraciones en la conciencia, es decir, el estado de conciencia, o bien en la orientación. Hay contusiones craneales, por supuesto. Hay contusiones que se dan, ya hablaremos de ellas, como en el caso de los jugadores de fútbol americano, que son contusiones repetitivas, que se dan frecuentemente y que pueden a lo largo o a mediano plazo causar consecuencias.
En el caso de una contusión simple, pues no hay alteración en el estado de conciencia, es decir, el paciente o la persona que se dio el golpe está completamente lúcido, está alerta, está despierto, y tampoco hay pérdida en su orientación. Cuando hablamos de orientación nos referimos a que una persona se encuentre ubicada en persona, que sepa quién es, qué edad tiene, dónde nació, dónde vive, en espacio, en este caso es en dónde está en ese momento, en tiempo, qué día de la semana es, lunes, martes, miércoles, jueves, qué día del mes es, qué mes es, qué año es, ¿okay? Y también que se encuentre orientada en situación, qué le pasó, qué estaba haciendo, qué le sucedió. Entonces a eso nos referimos, porque cuando una contusión craneoencefálica, es decir, que sea en la cabeza, produce trastornos en la conciencia y o también en el estado de orientación, como lo acabo de mencionar, que el paciente tiene pérdida de la ubicación o deterioro de su ubicación, entonces ya se convierte en un problema mucho más serio. ¿Okay? Entonces, las contusiones simples no deben de afectar, aunque sean en la cabeza, la conciencia ni la orientación. Tampoco deben de lesionar articulaciones óseas, ni ligamentos, ni los huesos propiamente dichos, porque en ese caso pues ya no se llamarán contusiones externas, ya recibirán otro nombre. Bien, todos nos hemos dado contusiones, todos hemos tenido alguna contusión en algún sitio de nuestro cuerpo en algún momento, y generalmente cuando hay una contusión pues hay inflamación, ¿no? Por lo regular hay inflamación, y ya sabemos que si hay inflamación, pues ya conocemos los datos típicos de la inflamación. Va a haber dolor, va a haber rubor, es decir, va a haber enrojecimiento. Ese enrojecimiento se debe a la vasodilatación que hay cuando hay un proceso inflamatorio. Va a haber calor. El calor se debe por el acúmulo de sangre que hay en ese sitio, sobre todo por la vasodilatación, no tanto por la extravasación, sino por la vasodilatación que se genera cuando hay una inflamación, principalmente por la liberación de histamina. La histamina es una sustancia vasoactiva que se libera cuando hay un proceso inflamatorio, y también hay, pues nos dicen tumor, aunque en realidad el concepto de tumor es otra cosa, ¿no? Más que tumor hay aumento de volumen. Entonces, cuando hay una contusión externa, además de que habrá equimosis, puede que haya hematoma, no debe haber pérdida ni alteración de la conciencia, ni de la orientación, ni tampoco lesión de articulaciones óseas, ni de ligamentos, ni de huesos. Simplemente puede haber equimosis, hematoma y datos de inflamación como son dolor, rubor, calor y aumento de volumen. Bien, eso en una contusión externa. Esguinces. Los esguinces son lesiones de los ligamentos articulares. Los esguinces hay una clasificación que veremos ahorita, y pueden ser por sobredistensión o por ruptura de estos ligamentos, y esto hace que difieran de grados de severidad, si están elongados o si están rotos parcial o totalmente, ¿no? Cualquier articulación diartrósica es susceptible de presentar un esguince. No es que los otros tipos de articulaciones no se puedan esguinzar, pero pues es más difícil.
Las articulaciones que con mayor frecuencia presentan ese tipo de lesiones son aquellas articulaciones que tienen mayor movilidad. Les recuerdo, nada más de pasadita, que las articulaciones pueden ser sinartrósicas, esas articulaciones sinartrósicas no tienen movilidad, ¿sí? No tienen movilidad, cero movilidad. Ejemplos, las suturas del cráneo y de la cara no tienen movilidad entre sí. Luego están las anfiartrósicas, que son articulaciones que tienen algo de movilidad y que son articulaciones que están unidas principalmente por cartílago. Aquí pudiéramos mencionar las articulaciones costoesternales, la articulación del pubis, las articulaciones intervertebrales, sí, por discos cartilaginosos. Tienen movilidad, pero es una movilidad bastante limitada. Y tenemos las articulaciones diartrósicas, que también se les llama sinoviales, que son las que tienen bastante movilidad. Estas son las que con mayor frecuencia se esguinzan. Estas articulaciones diartrósicas, todas ellas tienen ligamentos, que son bandas de tejido conectivo, que le dan estabilidad a la articulación. Y al decir que le dan estabilidad, me refiero a que le dan cierto plano y cierto grado de movilidad, pero también le dan tope, ¿okay? También le dan tope a la movilidad de esa articulación. Si nosotros forzamos el plano de movimiento de una articulación, vamos a distender un ligamento, el ligamento que le está dando tope, y lo podemos romper. Esta figura es un ejemplo bastante claro de lo que puede suceder cuando se genera un esguince. Aquí podemos ver un tobillo, pudiéramos decirlo. Recuerden que en lo que llamamos nosotros tobillo, que es un segmento de nuestro miembro inferior, hay maleolos, y tenemos el maleolo externo, que está dado por el peroné o fíbula, y tenemos el maleolo interno, que está dado por la tibia. Este mecanismo que estamos poniendo aquí en ambas figuras es un mecanismo muy frecuente, un mecanismo de torsión en inversión del tobillo, en donde estos ligamentos que están viendo ustedes aquí, que son el ligamento tibio peroneo inferior, el ligamento peroneo calcáneo anterior, se llama así por los sitios donde tiene su origen y donde tiene su inserción distal, y este que es el ligamento peroneo astragalino, al haber una torsión así en inversión, que sucede muchas veces cuando estamos jugando fútbol, cuando estamos corriendo, cuando vamos bajando las escaleras a toda prisa y se nos tuerce el tobillo, ¿no? Esto es algo muy común, y pues esto puede lesionar fácilmente los ligamentos. Pongo el ejemplo del tobillo porque es el más representativo, es el más frecuente, sobre todo, como digo, en el mecanismo de inversión, y puede suceder eso. Aquí ven ustedes los mismos ligamentos que vimos ahorita. Aquí está el ligamento tibio peroneo inferior, y lo vemos que está desgarrado.
vemos el ligamento peroneo astragalino anterior, que es este, que está completamente roto. Incluso este hueso, que es el astrágalo, se pudiera botar, y entonces ya estaríamos hablando no nada más de un esguince, sino también de una luxación, que hablaremos en otro video de las luxaciones. Y vemos el ligamento este que está acá, que es el ligamento peroneo calcáneo, que únicamente está distendido, o pues puede ser que esté normal, que no haya sufrido daño, ¿no? Pero estos dos, este y este, sí están bastante dañados. ¿Cómo clasificamos nosotros los esguinces? Bien, si el ligamento no sufrió ningún daño, decimos que no hay esguince. Si el ligamento sufrió daño por micro rupturas, como se ve ahí, o bien elongación, ¿sí?, que esté estirado e inflamado, decimos que es un esguince grado 1. Si hay una ruptura parcial, no necesariamente en un borde, puede ser un desgarro como lo vimos aquí, entonces decimos que es un esguince de segundo grado. Y si está completamente roto, como el que vimos aquí del ligamento peroneo astragalino anterior, pues es un esguince de tercer grado. ¿Okay? Es importante la clasificación porque acorde a esto es el tratamiento. Generalmente en los grados 1 y 2 el tratamiento es conservador, es decir, no requiere cirugía, pero ya en un esguince grado 3, lo más prudente, lo más aplicable es ya el tratamiento quirúrgico, tratando de que ese ligamento se restablezca, consolide, se refuerce y no deje secuelas, cuando menos que no deje secuelas importantes. Entonces, esto es en referencia a los esguinces. Otra articulación que con frecuencia sufre esguinces es la articulación de la rodilla, pero antes quiero que vean cómo se ve un tobillo, ¿sí? Un tobillo cuando sufre un esguince en inversión. Vean, generalmente hay equimosis, que puede ser un hematoma. Si es un hematoma hay que drenarlo. Y vean todo lo característico de la inflamación, ¿no? Hay aumento de volumen, por supuesto que hay dolor, ustedes lo ven enrojecido, hay rubor, y si tocan con el dorso de su mano esta región sentirán que está más caliente. ¿Por qué está más caliente? Porque hay vasodilatación, y la vasodilatación genera que haya más sangre ahí, más sangre dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? La del morete pues es sangre que está fuera de los vasos sanguíneos, y esta vasodilatación, al haber más sangre ahí, recuerden que la sangre calienta al cuerpo, no viceversa. La sangre calienta el cuerpo, si hay más sangre acumulada aquí, estará más caliente. El pronóstico, bueno, el pronóstico dependerá del grado de severidad del esguince. Aquí tenemos una rodilla que es otro segmento de nuestro cuerpo que con bastante frecuencia sufre de esguinces, sobre todo en eventos deportivos como fútbol, básquetbol, rugby, fútbol americano, deportes de contacto principalmente. Rápidamente así veremos. La rodilla pues está conformada por 3 huesos, que son el peroné, perdón, el fémur, rectifico, el fémur,
El peroné no forma parte de la rodilla. El fémur, estos son los cóndilos. Este es el cóndilo externo, este es el cóndilo interno del fémur. Esta región sería la metáfisis del fémur, y ya acá ya empieza la diáfisis del fémur. Acuérdense que los huesos largos tienen epífisis, que sería esta región, tienen metáfisis, en donde subieron los cartílagos de crecimiento, y tienen diáfisis, que es la parte más larga de ese hueso, hablando de huesos largos, ¿no? El segundo hueso que participa es la rótula, que aquí la vemos, que también se le llama patela, y la tibia. Esta es la meseta tibial, el cóndilo tibial externo. Ya se continúa la meseta tibial. La meseta tibial es la que se va a articular indirectamente con el fémur, que está el cóndilo tibial. Todo esto es el cóndilo tibial interno. Acá vemos al peroné. Ahora sí, el peroné no forma parte de la articulación de la rodilla. De hecho, las regiones importantes del peroné son las regiones proximal y distal, que es donde se insertan algunos ligamentos que dan estabilidad a la rodilla. No se les olvide, que lo dijimos al principio, los ligamentos sirven ¿para qué? Sirven para dar estabilidad. O sea, decir que dan estabilidad es decir que le permiten planos y ángulos de movimiento, pero también le dan tope de movimiento a la articulación. Y para este fin en la rodilla tenemos varios ligamentos, pero los más importantes son este que está aquí, que va del cóndilo externo femoral al peroné, que se llama ligamento colateral externo. Recuerden, el peroné va por la parte de afuera de la pierna. Y se los digo porque muchas veces se equivocan. Tenemos este que es su homólogo, pero del otro lado, que es el ligamento colateral interno. Este ligamento colateral interno va del cóndilo femoral interno al cóndilo tibial interno. Vamos a ponerle el ligamento colateral interno. Estos ligamentos lo que hacen es evitar que la tibia se mueva en sentido lateral. Es decir, este ligamento, voy a poner el láser mejor, el apuntador. Este ligamento se estira si yo empujo la tibia en este sentido. Si yo empujo la tibia hacia acá, este ligamento se estira y le da tope, ¿no? Le da cierto margen de movimiento hacia afuera, pero se estira. Y si le damos un empujón bastante fuerte a la tibia en este sentido, de adentro hacia afuera, podemos lastimar este ligamento. Lo mismo sucede con este otro, con el colateral externo. Ese mantiene a la tibia en su sitio, y si damos un empujón o un golpe lateralmente que desplace la tibia hacia adentro, este ligamento es el que se encarga de darle tope, y este ligamento es el que se puede lesionar.
es el que se puede esguinzar. Entonces los ligamentos colaterales interno y externo lo que hacen es darle estabilidad en sentido lateral a la articulación de la rodilla. Por otro lado, tenemos aquí este ligamento que ven ustedes aquí y este que está acá, que son los ligamentos meniscales, o también se les llama ligamentos coronarios, que son los que mantienen a los meniscos en su sitio. Los meniscos son semidiscos, digo semidiscos porque no son completamente redondos, tienen forma de media luna, que están colocados entre los cóndilos tibiales. Esta es la cara articular del cóndilo externo, esta es la cara articular del cóndilo interno. Acuérdense que las caras articulares de las articulaciones sinoviales tienen cartílago, que en el caso del fémur es cartílago hialino. Los meniscos no es cartílago hialino, es cartílago mucho más resistente, es cartílago fibroso. Y la función de estos meniscos es dar amortiguación, ¿sí? Los meniscos, amortiguan. ¿Qué amortiguan? El impacto, amortiguan el golpe. Cuando corremos, cuando saltamos, ¿sí? Cuando hacemos cualquier impacto que golpee la tibia contra el fémur, los cartílagos, estos llamados meniscos, se encargan de amortiguarlo, pero necesitan estar fijos en un sitio, que es sobre la meseta tibial por debajo de los cóndilos. ¿Quién se encarga de que estén en ese sitio? Los ligamentos meniscales o ligamentos coronarios. ¿Que se pueden romper? Claro que se pueden romper, y entonces tendremos también un esguince de meniscos que nos puede traer bastantes problemas. Por último, les mencionaré, aquí en la rodilla hay otros ligamentos muy importantes, que son los ligamentos cruzados. Este que está aquí es el ligamento cruzado anterior, este que está acá es el ligamento cruzado posterior, que no se alcanzan a ver muy bien porque aquí estamos viendo la rodilla en extensión, es decir, estamos viendo al individuo parado, ¿sí? Lo estamos viendo de pie, pero aquí nos dice, este es el ligamento cruzado anterior, y este que está acá es el ligamento cruzado posterior. Vamos a verlos en un plano diferente para verlos mejor. Aquí se pueden ver perfectamente con la rodilla flexionada a 90 grados, es decir, imagínense que están sentados con las rodillas flexionadas. Aquí está el fémur, el cóndilo, esta es una rodilla derecha. ¿Cómo sé que es rodilla derecha? Porque aquí está el peroné y el peroné está por fuera, siempre. Vean todo el cartílago articular de los cóndilos. Todo esto es cartílago. ¿Y para qué sirve el cartílago? El cartílago sirve para que no haya fricción entre hueso y hueso en la articulación con los movimientos, porque el cartílago no tiene vasos sanguíneos, no tiene nervios sensitivos. Entonces, si hay fricción entre cartílago y cartílago, no hay dolor. Si esto fuera hueso, los huesos sí tienen sensibilidad. Por eso es que cuando se desgastan los cartílagos, se rompen los cartílagos, a lo que se le llama artrosis, ¿sí? Una artrosis es un desgaste, una degeneración de una articulación, generalmente una articulación diartrósica. Hablar de artrosis es hablar
principalmente de que los cartílagos articulares están ya desgastados, están rotos y entonces está rozando hueso contra hueso. Pero bueno, el tema no es artrosis, el tema es esguince. Aquí ven ustedes el ligamento, voy a cambiar el color, aquí ven ustedes el ligamento colateral interno, que tiene 3 bandas, pero no nos vamos a meter en detalles ahorita. Ligamento colateral interno, este es el que impide que la tibia se estira cuando la tibia recibe impacto en este sentido, ¿no? Le da tope. Acá está el ligamento colateral externo, que va del cóndilo femoral externo al peroné y que es el que le da estabilidad a la tibia para que no tenga una movilidad muy amplia en este sentido. Si nosotros damos una patada en este sentido, sobre todo a una persona que esté de pie, vamos a lesionar este ligamento, vamos a causarle un esguince. Aquí vemos los ligamentos meniscales, el ligamento meniscal interno que va al menisco medial. Acá se alcanza a ver un pedacito del ligamento del ligamento meniscal externo, o ligamento coronario, dijimos que se llama también. Vean cómo los meniscos son medias lunas de cartílago fibroso, de hecho tienen un orificio en el centro donde embonan los cóndilos. Y bueno, pues es cartílago fibroso muy resistente, pero que en un momento dado, bajo ciertos mecanismos forzados, desde luego, traumáticos, se pueden lesionar. Y finalmente, pues el motivo por el cual pusimos esta lámina es ver los ligamentos cruzados. Vean, este es el ligamento cruzado anterior que va de la cara interna, anotando ustedes, de la cara interna del cóndilo externo del fémur hacia la meseta tibial. Y acá está el ligamento cruzado posterior. Aquí nos dice cruzado posterior y cruzado anterior. Que con verlos se entenderá por qué se llaman cruzados, ¿no? Porque pues están uno adelante del otro, forman una especie de cruz, y porque se llaman anterior y posterior, uno está delante del otro. El ligamento cruzado anterior evita que la tibia se vaya hacia adelante. Es decir, si se rompe este ligamento, la tibia quedará inestable y se moverá hacia adelante, mientras que el ligamento cruzado posterior evita que la tibia se vaya hacia atrás. Entonces, pues, con esta serie de ligamentos, que no son los únicos, pero sí los más importantes de la rodilla, nosotros tenemos una gran estabilidad en esta articulación. La clasificación que mencionamos para los ligamentos del tobillo, pues es la misma que aplica aquí cuando hay esguinces de rodilla, ¿no? Ya sea de primero, segundo o tercer grado, nada más que sí hay que especificar qué ligamento, siempre hay que especificar en cualquier tipo de esguince qué ligamento es el que está lesionado y si es una lesión de primero, segundo o tercer grado. Ahora, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, clínicamente se puede sospechar por el mecanismo, ¿no? Siempre hay que preguntar el mecanismo, cómo fue que se lesionó, ya sea la rodilla, el tobillo o cualquier articulación. Les estoy mencionando la rodilla y el tobillo porque son los más frecuentes en lo que se refiere a la presencia de esguinces, pero puede ser cualquier articulación diartrósica. Siempre hay que preguntar el mecanismo, y una vez que nos dicen el mecanismo,
podemos pensar en qué ligamento es el que se puede estar lesionando. Sin embargo, clínicamente es difícil determinarlo y además es difícil determinar el grado de lesión. Entonces tenemos que echar mano de auxiliares de diagnóstico de gabinete como son los ultrasonidos, ultrasonografía, ¿sí?, de ligamentos o de articulaciones, o bien la resonancia magnética, que es un estudio pues con mayor especificidad, mayor sensibilidad, pero pues también mucho más caro. La mayoría de las veces con la clínica y un ultrasonido, buen ultrasonido, podemos determinar el grado de lesión, el tipo de lesión, y si es un esguince, el grado de esguince y qué ligamentos son los que están lesionados, o si no, pues entonces sí habrá que hacer la resonancia magnética, pero siempre primero hay que optar por cuidar el bolsillo del paciente también, ¿no? Bien, hasta aquí dejamos este video sobre contusiones y esguinces.